¿Bendecidos? Amén. Qué hermoso es estar en la casa de Dios, ¿no? Amén. No hay otro lugar mejor que estar en su presencia, alabándole, adorándole, sirviéndole, más que nada. Sirviéndole en todo momento. No nada más cuando venimos a la iglesia, pero en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida es una vida llamada a ser una vida de servicio. Para que el Señor siga haciendo su voluntad y que sigamos comunicando las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Dios me los bendiga una vez más. Me pidieron que compartiera hoy uno de los distintivos de Capilla Calvario y me tocó encontrando el balance. Para serles sinceros, ya tenía tiempo que no revisitaba los distintivos, a pesar de que soy Calvario, pero ya tengo 16 años en el movimiento Calvario, así me dicen allá. Cómete el micrófono. Bueno, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, vienen de alguna denominación? Ya sea pentecostal, apostólicas. ¿Algunos de ustedes han estado en alguna otra iglesia antes de llegar a la Capilla Calvario? ¿Sí? ¿Mel? ¿Qué denominación? Era... Ay, se me olvidó. De Pentecostés. Pentecostés, muy bien. Algunos de ustedes están familiarizados con ese movimiento, con esas denominaciones, ¿no? Su servidor, yo también salí de una iglesia pentecostés y una de las cosas que aprendí cuando llegué a Capilla Calvario era algo que me llamó la atención más bien, era cómo estaba balanceada la doctrina, cómo había un balance en lo que de la manera que se predica, de la manera que se lleva a cabo, no solamente los servicios, pero de la manera que se nos ha enseñado, ¿verdad? Que no es por obras, ¿sí? Porque ¿qué nos dice Efesios 2? Por gracia, ¿sí se lo saben? Si no, vayan ahí pues para que lo lean. Y luego empezamos, ¿sí? Vamos a empezar con Efesios 2. ¿Ya están ahí? ¿Todos? ¿Alguien necesita Biblia? Expreso la mía. ¿No? ¿Sí? ¿Todos tienen? Muy bien. Ya todos traen celular también a la Biblia electrónica, ¿verdad? No hay, ya no tenemos excusa. A mí me dijeron, ya no tienes excusa de que no traigas Biblia, porque la puedes traer en tu teléfono. Efesios 2. ¿Sí? Dice ahí el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hago pausa ahí porque esos éramos nosotros antes de venir a Cristo, hijos de desobediencia. Y dice en el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos ¿qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego, esa es lo que marca la diferencia. Siempre que encuentres esa frase, pero Dios, pon atención. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué? Dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se fijan ahí qué importante es el tener un balance. Y ahorita vamos a mirar por qué. En los distintivos de Calvary Chapel, aquí le dicen Calvary Chapel, nosotros allá le decimos Capilla Calvario.
Pero también estamos en la iglesia Calvary Chapel. Es nuestra iglesia hermana en inglés. Parece que lo voy a seguir. Y una de las características de Calvary Chapel es esa, de no enfatizar tanto las obras. Entonces tú puedes preguntarte, dices, entonces no tengo que hacer nada. Claro, sí tenemos que hacer algo. Sí, existen unas doctrinas, no sé si están familiarizados con ellos, pero de los antepasados había un hermano que se llamaba Jacobo Arminio y otro que se llamaba Juan Calvino, y ellos tenían sus diferentes tipos de ver el evangelio. Uno decía que Dios había seleccionado a cierto grupo de personas para que fueran salvos, sin que la persona tuviera que decidir. Decía él que las personas eran salvas porque Dios ya lo había decidido, y decía que las personas que no eran salvas era porque Dios lo había decidido así, que Él había básicamente escogido unas para salvación y otras para condenación, lo cual no es lógico de que sea un Dios de amor y que haya escogido personas para condenarlas, ¿sí? Porque ¿cuántos se saben Juan 3:16? ¿Sí? Porque de tal manera amó que Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el otro hermano, Jacobo Arminio, decía que el hombre tiene la oportunidad de decidir, ¿sí? Entonces, ellos se fueron a un extremo. Uno se fue al extremo de que solamente el hombre decidía y Dios no tenía nada que ver en algo así. Y el otro decía que solamente Dios decidía y el hombre no tenía nada que ver. Son dos extremos muy apartados, ¿sí? Nosotros no nos vamos ni a uno ni al otro. Nosotros enseñamos lo que miramos en la Escritura. Y de acuerdo a Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea. Ahí está poniendo la responsabilidad ¿en quién? En nosotros. En nosotros, en decidir. Si nosotros creemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser salvos, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en mente eso. No sé si algunos de ustedes habrían escuchado esto anteriormente, pero es algo que en Estados Unidos ha dividido iglesias, ha dividido hasta hogares, porque algunos miembros de un hogar se van a un extremo, los otros al otro. Eso es en cuestión de salvación. Ahora, en cuestión de doctrina, cuando tú estás en una iglesia pentecostés, yo salí de la pentecostal, porque estoy más llenito que ustedes. En esta iglesia ¿cómo se dice? Se le da un énfasis a los dones espirituales, a los dones de sanidad. Ahí se cree que una persona puede tener el don de sanidad y puedes orar por cualquier persona y va a sanar en ese momento. De ahí es donde se agarran muchos, donde viene el emocionalismo, ¿sí? Enfatizan mucho la emoción para poder, qué sé yo, ¿no? A enseñar cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, cuando tú vienes de ahí y tú estás ahí, o cuando estás ahí, ¿han escuchado hablar en lenguas? ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia no nos niega, ¿verdad? Eso viene, hay dos extremos también en la cuestión de los dones. Los pentecosteses dicen, los dones están vigentes y nosotros estamos de acuerdo con eso, como Calvary Chapel. Nosotros estamos de acuerdo de que los dones de los cuales nos habla Pablo en 1 Corintios 14 están vigentes. ¿Sí? ¿Por qué no van ahí conmigo? Para poder de ahí saltar a lo que sigue. 1 Corintios, ¿qué les dije? 14. Y antes de que leamos ahí, les sigo explicando. Entonces, en la iglesia pentecostal se le da mucho énfasis a los dones, el hablar en lenguas,
el profetizar. ¿Alguna vez has estado ahí y de repente se levanta una persona y empieza a profetizar? Así dice el Señor. El Señor dice que te va a bendecir y el Señor dice que esto y que el otro. Sí, nosotros no enfatizamos tanto eso porque la Biblia lo indica. Si vas a profetizar, tienes que profetizar la palabra de Dios. ¿Sí? Los apóstoles, los discípulos, o los profetas del Antiguo Testamento se les llama profetas. ¿Por qué? Porque profetizaron la palabra de Dios. Lo que Dios puso en ellos hablar, ellos lo hablaron. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos ya la palabra de Dios completa. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, al profetizar yo, o al profetizar el pastor, cuando se pone aquí y empieza a leer la Biblia, es una forma de profetizar. Estás profetizando lo que Dios quiere decir, lo que Dios habla a tu vida. ¿Sí? Es por eso que cuando estamos aquí en un servicio, a veces estamos leyendo, estamos predicando la palabra de Dios y tú sientes que esa palabra era para ti. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a tu corazón. Y no lo hizo por lo que el pastor dijo, lo hizo por lo que el pastor dijo porque estaba comunicándote el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí en 1 Corintios 14, vamos a leer cómo se debe llevar a cabo un servicio de acuerdo a Pablo. Dice ahí, en el versículo 20, en el 18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, dice, que más que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Y más adelante, si sigues leyendo, te va a decir lo siguiente: si llega una persona que no cree en Cristo y nos encuentra a todos aquí hablando en lenguas, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser confundida. Y de hecho, si 4 personas están aquí y estamos orando y estás hablando en lenguas y hay una persona enseguida de ti, ¿cuándo vas a ver a esa persona? ¿Cuándo decir amén si tú estás en lenguas y no te entiende? Por eso Pablo dice: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para poder enseñar a otros. ¿Sí? Es importante, si vas a hablar en lenguas, de acuerdo a Pablo aquí en Corintios, que tiene que haber un intérprete. Y esa era la manera en la cual ellos llevaban a cabo los servicios. Y Pablo escribe esto a los corintios porque había un desorden en esa iglesia. Los corintios estaban enfatizando tanto los dones del Espíritu que estaban haciendo algo como el hazmerreír de la comunidad. Porque llegaban y decían: no, pues ahí están todos locos. Ahí empiezan a hablar y empiezan a gritar y empiezan y no hay edificación en los demás. ¿Sí? Imagínate que yo te estuviera hablando en otra lengua aquí. ¿De qué te sirve venir? ¿De qué te sirve escuchar? ¿De qué te sirve ponerte aquí y sentarte por una hora o 1 hora y media? ¿Sí? Entonces, si va a hablar en lenguas, dice Pablo, tiene que haber interpretación. Mira lo que dice ahí enseguida. En el 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Está hablando ahí de lo que dijo Isaías. Dice el 22: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán estos: estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se fijan la importancia de poder distinguir, de poder llevar a cabo la palabra de Dios y llevar a cabo nuestros servicios con orden? Dice, hay pues, hermanos, dice en el 26, cuando os reunáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea estos por dos o a lo más tres, y dice, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué es lo que entendemos ahí? Si todos hablamos al mismo tiempo, no nos entendemos. Y dice, si habla uno o dos, que tomen turno, pero con intérprete. Si no hay intérprete, callen y habla nada más entre tú y Dios. Pablo no está prohibiendo el uso de las lenguas, simplemente está prohibiendo el uso de la exageración. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a hablar en lenguas? Toda la atención se va hacia la persona y se quita el enfoque de donde debe de estar, que es en Cristo, que es en Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la doctrina pentecostal, el elevar los dones, el hacer emoción. Pero los bautistas, ellos dicen que los dones espirituales ya no existen, que ya cesaron, que ya terminaron, no son para la iglesia de hoy. Desde los libros del libro de los Hechos, desde los apóstoles hasta acá, cuando se terminó de escribir la escritura, dicen ellos, ya los dones ya terminaron. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, puesto que la Biblia no nos enseña eso. ¿Sí? Nosotros creemos que el libro de los Hechos es un libro interminado, un libro que no tiene fin, no tuvo fin, no se le puso fin. Ese libro todavía sigue siendo escrito el día de hoy. Tú y yo somos parte, no sé si mencioné esto el martes que estuve aquí, tú y yo estamos siendo parte de los hechos, no de los apóstoles, pero de los hechos del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo siga en este mundo, en su iglesia, en los creyentes, ¿sí? Los dones espirituales están disponibles para ti y para mí. Amén. Amén. Entonces, en Capilla Calvario o en Calvary Chapel no tomamos ningún extremo. No somos como los bautistas que dicen, ya los dones ya no existen. Es en vano que ores por sanidad porque nadie tiene don de sanidad, o Dios no da dones de sanidad. Y no somos como los pentecostales que ellos oran en una manera, hasta le ponen espíritus a todo, ¿sí? Entonces es una especie de extremismo de un lado y del otro. Es importante encontrar el balance. Nosotros nos encontramos en el medio porque no queremos tomar extremos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede también cuando estás en estos tipos de congregaciones que te enseñan? Unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde. ¿Han escuchado eso? ¿O te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se perderá la salvación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se perderá la salvación? Si se pierde la salvación, quiere decir que Dios cambia. Que Dios cambia de parecer al dártela. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es un Dios eterno. Nuestro Dios no cambia, no trasciende. Él está siendo el mismo por todas las edades, por toda la eternidad. Él nunca va a cambiar. Su palabra también es eterna, ¿sí? Ahora, tampoco eso quiere decir que si tú crees que la salvación no se pierde,
No vayas a venir y decir, bueno, pues yo ya recibí a Cristo. Ahora ya me voy a ir allá con mis cuatachos y me voy a empezar a embriagar. Al cabo, pues ya soy salvo. No se pierde, ¿verdad? Suena lógico que ya que recibí a Cristo y soy salvo, ahora puedo vivir la vida como me dé la gana. ¿Sí? Pero Pablo dice, no abuséis de la gracia de Dios. ¿Sí? Somos salvos no para que vivamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre nos va a impulsar a hacer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Otros dicen, bueno, la salvación sí se pierde. Y porque se pierde, ahora tienes que hacer obras. Tienes que vivir por obras. Y si nosotros nos enfocamos en eso, no vamos a disfrutar de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces ahí hay otro extremo. Uno dice que no se pierde, puedes vivir tu vida como bien te plazca. Y el otro dice, si se pierde, y porque se pierde tienes que permanecer haciendo obras. Tienes que hacer tantas obras para mantener tu salvación. En Capilla Calvario, en Calvary Chapel, no tomamos ni un extremo ni el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios enseña ambas cosas, pero está en el medio. Si vamos a mirar, fíjense lo que nos dice ahí en Romanos. Vayan a Romanos 6. Versículo 15. Dice ahí, ¿están ahí? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Sí? No debemos, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo nos enseña que la salvación ha venido a nosotros, ¿por qué? Por gracia. ¿Sí? Y leímos, ¿qué empezamos en Efesios? Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Aún el que tú hayas creído, aún esa gracia ha venido por don de Dios, por obsequio de Dios. Todo viene de Dios. ¿Sí? Entonces ahora, porque somos salvos por gracia, ahora nosotros vamos a vivir en esa gracia y no vamos a vivir haciendo obras porque pensamos que haciendo las obras va a añadir a nuestra salvación, sino que hacemos las obras ¿por qué? Por el agradecimiento que tenemos por la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque nos ha dado algo que no merecías, algo que no merecíamos. Eso significa la gracia, que recibimos algo que de verdad no nos pertenecía a nosotros. Porque, ¿qué es lo que hicimos para merecerlo? Nada. Nada. No hay nada bueno dentro de nosotros. ¿Sí? Vayan, regresen otra vez a 1 Corintios. Y vamos a leer el siguiente versículo ahí. En el versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo ¿qué? Decentemente y en orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ya sea del hablar de lenguas, el de profetizar, Dios quiere que todo lo hagamos en orden.
Dios quiere que vivamos en su gracia, haciendo obras no porque creemos que las obras añaden, sino porque Dios nos ha dado algo que no merecemos, su salvación y la vida eterna. Sí, a veces yo estuve en esta iglesia donde estuvimos ahí por 2 años, 3 años. Y desde que llegamos, mi esposa y yo siempre en cada iglesia que hemos estado hemos servido. Llegó el momento donde empezamos a mirar que se estaba enseñando algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Se le estaba poniendo un énfasis en las ofrendas, en los diezmos. Luego se empezaron a inventar que las primicias, que ahora tienes que dar tanto, que ahora tienes que dar esto tan seguido. Allá reportamos los impuestos cada año. Y después el pastor decía, ahora de los impuestos tienes que dar tanto. Si te dio el Señor $2,000, $3,000, tienes que darle $300, $400. Entonces hay un legalismo en esas iglesias y es una doctrina de hombre y no es de la palabra de Dios. Total, estuvimos ahí un tiempo, un grupo de hermanos y yo nos empezamos a reunir para estudiar la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Estamos de acuerdo con lo que nos están exigiendo? Oye, aparte ahora, hermanos, tienes que cooperar porque ahora tienes que comprar una silla y otra silla. Y decíamos nosotros, oye, pues como que no. Aparte, teníamos estudios bíblicos en casas durante la semana. Teníamos servicios los viernes, los domingos, y aparte servicios, estudios bíblicos en casa que le llaman células. Y en cada vez que nos reuníamos teníamos que dar ofrenda. Tenías que dar ofrenda. Tenías que dar dinero y dinero y dinero. Y cuando no dabas, estabas en desobediencia. ¿Sabes qué, hermano? Te llamaba el pastor. Hey, hermano, aquí no miro su nombre que dio. ¿Qué pasó? Lo espero aquí en la iglesia para que me traiga su diezmo. O sea, ¿tú crees que ese es el Dios de gracia? No. Entonces nos empezamos a juntar a estudiar y pues oramos. Después se dieron cuenta, el hermano, uno de los hermanos se llama Alejandro también, Alejandro Nieto. Él estaba en cargo de todos los estudios bíblicos de casa. Él los organizaba y los distribuía para que se dieran en casa. Yo estaba a cargo del ministerio de niños y el otro hermano estaba a cargo, era anciano de la iglesia. Pero ya que nos juntamos y orábamos y estábamos leyendo las escrituras, oye, pues no miramos que en ningún lado dice esto. Y de la manera que lo estaban haciendo era que el pastor, el hermano del pastor se levantaba y según era el profeta de la iglesia. Entonces el profeta se levantaba y así dice el Señor, pueblo mío, que ofrenda, y pueblo mío, y esto. Y nosotros nos quedamos mirando como, ¿qué onda? ¿Qué traen? Entonces, total, llegamos a la conclusión que íbamos a hablar con los pastores. Fuimos y hablamos con ellos. ¿Sabe qué? Pastores, hermanos, no estamos de acuerdo con esto. La palabra de Dios no lo enseña. ¿Por qué lo están haciendo? Entró primero mi hermano Alex, duró como media hora. Salió, ahí nos vemos. Entró mi otro hermano Carlos, salió. Ya me tocó a mí tercero, dice, ¿usted también? Dice, mejor ni entramos al cuarto, aquí lo hacemos. ¿Viene con lo mismo? Sí. Y yo le dije, hermano, ¿no crees que si la obra es de Dios, Dios va a proveer? ¿No crees que si Dios te ha llamado a este lugar y a esta congregación, Él va a proveer, Él va a cuidar de su iglesia? Y me acuerdo que me dijo el hermano algo que se me quedó bien grabado. Me dice, usted tiene síndrome de Elías. Ustedes piensan que son los únicos que están conectados y que saben con Dios. Salimos de ahí lastimados. Porque de una manera u otra tú te identificas con la congregación, con el pastor, con lo que se está llevando a cabo ahí, ¿verdad? Entonces de ahí mis hijos estaban, pues, ¿ahora qué? Pues llegaba el domingo y pues no vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo les explicas a tus hijos eso? ¿Cómo te pones a decirles, no, pues es que no estamos de acuerdo con lo que nos está enseñando? Entonces nos estaban enseñando mentiras todo este tiempo.
¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de Dios es ese? Porque el énfasis siempre, la atención se va a ir hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes, como pastores, estamos aquí representando a Dios. No porque seamos más santos que ustedes, sino porque es el llamado que Dios nos ha dado. Al igual que a ti, a cada uno de ustedes les ha dado un llamado. ¿Sí? Todos somos llamados por algún don que Dios ha puesto en nosotros. Acuérdense, cuando decimos, oh, usa tus dones para Dios, acuérdate que esos dones no son tuyos, Dios te los dio también. ¿Sí? Entonces es lo que Dios te ha dado para servirle a Él y para edificar su iglesia. Después, a los días, nos encontrábamos con hermanos en las tiendas, queríamos saludarlos, nos sacaban la vuelta. Decíamos, ¿qué onda? Hermano, ¿no? Que nos juntamos para el café y todo. Pues después nos enteramos que les dijeron, ¿saben qué? A estas 3 familias ni les hablen. Están en rebeldía, son hijos de Satanás, se van a ir al infierno. Ahora, ¿con qué autoridad pueden decir eso? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les da esa autoridad? ¿Sí? Esas son las doctrinas de hombres. Si no sé si alguno de ustedes está aquí y ha sido lastimado de esta forma. Ese es el legalismo del cual se presta en las iglesias para manipular. ¿Sí? Para manipular a las personas a que tienen que estar bajo el yugo de lo que dice el pastor. Aquí no están bajo el yugo de nadie. Aquí están bajo el yugo de Jesucristo. Y su yugo es ligero. ¿Sí? Y Él es manso de corazón. No soberbio como estas personas que se ponen y quieren manipularte y quieren decirte que si no les obedeces, te vas a ir al infierno. Estás en rebeldía. No eres cristiano, no eres salvo. Esos son los extremos que nosotros en Calvary Chapel evitamos. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar a nadie. Nosotros, el Señor nos llamó a edificar, no a lastimar ni a derribar. ¿Sí? Y si nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, lo único que vamos a hacer es esto: vamos a seguir el consejo de la palabra de Dios para edificar su iglesia. ¿Y cómo se edifica su iglesia? Edificando cada persona que llega, cada creyente, por medio de lo que Dios quiere y dice para nosotros. Amén. Esos son unos extremos. Hablamos del que se pierde la salvación, no se pierde la salvación, del énfasis en los dones de lenguas, en los dones de profetizar, en los que no creen que los dones son para ahora. Entonces, yo te quiero pedir, te quiero preguntar, si tú estás aquí y saliste de una congregación así, habla con alguien. No sé si ya lo has hecho, a lo mejor ya lo has hecho, pero quiero que estés seguro de que el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de obras. ¿Sí? Es un evangelio de gracia. Es el evangelio de gracia que Jesucristo nos ha dado. Vayan ahí a Romanos. ¿Cómo andamos en tiempo? ¿Me dicen que le dé o qué? ¿Que ustedes están acostumbrados aquí hasta las 10, 12 de la noche? Sí. Dice Raúl, ¿por qué no me tocó aquí? Fíjate lo que dice Romanos 11. ¿Ya está? Y les quise compartir un poco de mi testimonio porque yo sé que algunos de ustedes se pueden identificar con eso. Se pueden identificar. No sé qué les han dicho, no sé cómo los han tratado. Hay un legalismo en ciertas denominaciones. No sé, le preguntaba al pastor aquí si hay aquí alrededor iglesias cristianas. Y ahorita tú te vas a encontrar un sinnúmero de iglesias cristianas por todos lados. Y ellos te van a decir, si no estás en nuestra iglesia, no estás con Dios. ¿Sí? Tienes que estar en nuestra iglesia. Aquí jamás vas a escuchar eso. Es tu decisión. Si tú decides
si te quedas o estás sirviéndole a Dios en esa iglesia. Y quiero enfatizar la palabra servir, ¿ok? Porque una vez que somos salvos, Dios nos llama a servir, nos llama a que nos activemos como hermanos, como cristianos, a hacer algo. Sí, a lo mejor no estás sirviendo en algún ministerio. Yo te quiero animar que te actives, porque tú vas a activarte de acuerdo al gozo que tú tienes porque eres salvo, Si quieres dar, quieres hacer algo, pero eso lo haces, como les dije al principio, no porque vas a añadir a tu salvación, sino lo haces por agradecimiento al Dios que te salvó. ¿Sí? Lo que dice Romanos 11, versículo 6, empezamos en el 5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Énfasis, por gracia. Y luego dice en el 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero está simple de entender. Dice, si tú estás haciendo obras para ganarte la gracia, entonces ya tu salvación ya no es por gracia. ¿Sí? Va a ser por obras. Pero si es por obras, no le estás añadiendo a la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora es importante que que tengamos eso en mente. Siempre que ustedes se enfrenten o que vengas en contacto con alguna de estas personas, en las iglesias de alrededor tú vas a encontrar personas que te dicen: tienes que vestirte de cierta forma. ¿Sí? Hay lugares donde a las mujeres no las dejan que se pongan pantalones. Tienen que traer falda larga, tienen que usar velo, tienen que cubrirse todo, que no pueden mostrar nada de piel, porque para ellos eso es mostrar la santidad, ¿sí? Vivir una vida santa. Y aprendíamos el otro día no me acuerdo si fue ahí en Romita, el pastor Beño nos compartía: Dios nos está enfocando en lo físico, no se enfoca en lo de afuera. Lo importante para Él es que el corazón de la persona, ahí es donde va a ocurrir todos los cambios. Ahí es donde tú vas a experimentar la presencia de Dios. Ahí es donde tú vas a experimentar el gozo de la salvación. De ahí, del corazón, tiene que emanar esa gracia que Dios te ha dado. ¿Sí? Un corazón transformado es un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es un corazón que sirve. Y un corazón que sirve es un corazón que añade a la edificación de la iglesia. Entonces, Dios te ha llamado para que de la misma manera que tú recibiste de gracia, lo des ¿de qué? De gracia. No para agradar a Dios, simplemente porque le amas y porque le agradeces lo que ha hecho contigo. Amén. ¿Quieres mirar a tu familia salva? Permanece en la gracia de Dios. No te comportes de una forma legalista. Como les decía la otra vez que vine, si tienes a tu marido, a tu esposo, y quieres que él venga a los pies de Cristo, no hay que darle bibliazos. No hay que estarle diciendo versículos bíblicos todo el tiempo. Mira, la Biblia dice esto, que te portes de esta manera. Si el varón no quiere escuchar de Dios y no tiene Biblia y no quiere leer la Biblia y no quiere someterse a Dios, en vano va a hacer lo que tú le digas. Al contrario, puede tener un efecto contrario, de que va a endurecer su corazón. ¿Sí? La palabra de Dios puede hacer dos cosas en la persona: o ablanda el corazón o lo endurece, dependiendo en qué posición tengas tú. Hay personas que no creen en Dios, que dicen que Dios no existe. ¿Sí? Y puede ser que tu esposo, tu esposa sea una de esas personas.
Dicen, al mirar toda esta maldad, no es posible que Dios exista. Pero si de ellos miran la gracia de Dios en ti, que se manifiesta, y por manera de vivir tuya, ¿tú crees? Ese mismo comportamiento y tu testimonio puede traer a esta persona a los pies de Cristo. Amén. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el balance? Se me secó la garganta. Otra cosa que podemos vivir o mirar aquí en Calvary Chapel, que no vas a mirar en otras iglesias, es: queremos que experimentes la libertad en Cristo. Como acabamos de leer ahí en Romanos, si vivimos bajo la ley ¿para qué fue dada? La ley fue dada para que se manifestara el pecado, dice. ¿Cómo es eso? O sea que si, porque la ley viene, entonces te das cuenta del pecado, ¿sí? Porque si no hubiera ley, el pecado no fuera pecado. Todo se vale, ¿sí? Dale rienda suelta. Pero la ley se manifestó y se instituyó para que se manifestara, para que nos diéramos cuenta del pecado que existe en nosotros. Y cuando tú te das cuenta del pecado que existe en ti, entonces tú vienes corriendo a la gracia de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. En esta tarde vamos a hacer una invitación a los que nos visitan, a los que son de casa también. Los hermanos que venimos de Oxnard, venimos con la intención de bendecirlos. Pero crean una cosa, como le compartía, no sé, a uno de los hermanos hace rato: los que nos vamos bendecidos somos nosotros. Nos vamos bendecidos, ¿por qué? Porque miramos que el Señor nos trajo para mostrarnos el amor que tiene para ustedes. Nosotros allá estamos bien cómodos. Nosotros tenemos todo. Una pantalla de estas, como le dicen ustedes, las de nosotros están más modernas. Tenemos proyectores, equipo de sonido, tenemos aire acondicionado, calefacción. Y no les digo esto para que digan: ay Señor, ¿por qué a nosotros no nos das esto? Lo que les quiero decir es de que la comodidad de nosotros no nos permite ver la gracia de Dios y el amor de Dios. No nos damos cuenta, como que nuestro corazón no sé, porque estamos cómodos, no miramos la necesidad. Y al llegar aquí nosotros miramos la necesidad. Miramos la necesidad alrededor, en los rostros de los niños, en las historias que nos cuentan, de la violencia, de lo que la drogadicción está haciendo estragos aquí, en todos lados, pero en esta comunidad en particular han experimentado mucha muerte, mucha violencia. Oraba con madres que me decían: mataron a mi hijo enfrente de mí. Mi papá ya no está, nos abandonó. Y casi podía mirar las cicatrices de los corazones de las personas. Y yo me quebrantaba y decía: Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué tan especiales tenemos? Pero Dios no se equivoca. Él trajo a las personas que tenían que venir porque tenía algo que mostrarnos. Porque así como Dios puede que esté obrando en tu corazón
al llegar a las reuniones, a los eventos que hemos organizado, creo que sepas que Dios está marcando el nuestro también. Y estamos mirando la gracia de Dios con ustedes. Y estamos mirando que Dios quiere hacer grandes cosas en estos pueblos de aquí, del área del Bajío, ¿verdad? Platicando con el pastor hace 2 días, las ocasiones que hemos tenido, y el deseo que Dios ha puesto en su corazón de mirar a una generación que viene, que no se pierda como la que ya está perdida. Y se acuerdan la otra vez que estuvimos aquí, los que asistieron el martes, les dije, les iba a poner a sus hijos enfrente de ustedes, y quería que lo visualizaran y dijeran: ¿qué futuro quiero para mi hijo? ¿Qué futuro deseo para mi hija? Que a los 12 o 13 años ya anden en las drogas, sin conocer a Dios, sin tener esperanza. La única esperanza que existe para tanto el Bajío como para Estados Unidos y el mundo entero es Jesús. Es la gracia de Cristo. ¿Por qué? Tú puedes estar aquí y decir: bueno, yo soy bueno, yo no soy matón, yo no soy drogadicto, yo no soy una persona que le hago ofendo a nadie. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, y que aún la misma persona no lo conoce. Y también dice que Dios escudriña el corazón, y que le va a dar al hombre de acuerdo a sus intenciones, de acuerdo a sus hechos, acciones. Si tú ya le has entregado el corazón a Dios, gloria a Él, y gózate en ello. Ahora lo que falta es nada más: actívate y sírvele. Sírvele como puedas. Él no te está pidiendo que vayas y evangelices todo el Bajío. A lo mejor sí, pero si te pide algo así, yo quiero que tengas la certeza de que va a proveer lo necesario para que lo hagas. Nosotros tenemos un lema que dice: donde Dios guía, Él provee. Y a lo mejor tú estás aquí y dices: pues es fácil para ti decirlo, tú ganas dólares. Y como me acabas de describir, tu iglesia es muy bonita y muy cómoda. Y mira lo que tengo yo aquí, comiendo puros frijolitos, y a veces de lo que haya. Dios te pide tu corazón nada más, pero asegúrate que le entregas todo lo que tú eres. Cuando tú hagas eso, hay un pasaje en la Biblia, dice: no te dije que si creyeres. ¿A quién se lo dijo? A ver si me ayuda. Verás la gloria de Dios. Se lo dice a María, la hermana de Lázaro. Dios quiere mostrarte su gloria, y eso lo vas a mirar solamente mientras le sirves. Nosotros estamos mirando parte de la gloria de Dios mientras le servimos aquí, y eso es entre ustedes. Y a lo mejor ustedes no se den cuenta de eso, pero nosotros nos vamos y nos llevamos eso con nosotros para compartir allá, para que otros puedan ver. Hermanos, Dios nos está moviendo en estos tiempos, en estos días. Yo tengo la certeza de que estamos viviendo en los últimos días. Y como en esos días, la maldad incrementará, el engaño, la mentira, la oscuridad. Entonces es tu responsabilidad y la mía de dejar que la luz de Cristo brille, y de que por medio de su gracia
vivamos estas vidas transformadas, dispuestas a servirle a Él. Yo te animo que cuando terminemos el servicio, tú hables con alguno de los líderes y digas: hermano, ¿cómo puedo servir yo en la iglesia? ¿Cómo puedo yo edificar el cuerpo de Cristo? A lo mejor dices: soy de pocas letras, pocos recursos. Pero si tienes un corazón dispuesto, no hay límites para Dios contigo. Solamente tienes que creer y verás. Vamos a cantar una alabanza y le voy a pedir a los hermanos si nos ponemos de pie y venimos a orar por las personas. Si tú necesitas oración en esta noche, haz disposición de los hermanos que están aquí. Y al último terminamos después del canto con una oración. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brava por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere al suelo.
Sería como un ciervo que brava por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.